Los personajes más importantes de Breaking Bad son sin duda Walter, Jesse, Hank, incluso Gustavo y Mike. Todos tienen grandes escenas y frases memorables. Pero hay un personaje que estuvo desde el primer episodio, participó en una de las investigaciones más importantes de la serie, murió en uno de sus momentos más épicos y aún así casi nadie habla de él o lo tiene en tan alta estima como los personajes antes mencionados. Hablo del agente Steven Gomez. Hey. Y eso es curioso porque Gomez aparece en más episodios que Gustavo Fring y Mike, pero a diferencia de ellos, al parecer no es un personaje tan memorable, siendo que siempre está ahí, pero no como la serie debería mostrarlo realmente, y justamente por eso creo que es uno de los personajes más infravalorados de Breaking Bad. No porque sea el más profundo de la serie o porque la historia dependa de él, sino porque representa algo que Breaking Bad nunca muestra, un personaje que empezó y terminó la serie con total integridad. Sabemos que el compañero y mejor amigo de Gomez es Hank, el cual cuando entra en escena se siente su presencia de inmediato. Nosotros como espectadores lo notamos y los personajes también. Asimismo, es alguien que cuando cree algo lo dice como si todos los demás tuvieran que aceptarlo. Gomez en cambio es más tranquilo en cuanto a ser más profesional y ser más apegado a las pruebas, lo que en Breaking Bad hace al personaje un poco aburrido. Pero todos sabemos que en la vida real eso lo convertiría en un gran agente. En la serie es bien sabido que Hank es un excelente agente, fue capaz de ver cosas que otros no veían y llegó más cerca que nadie de descubrir quién es Heisenberg, pero claro, cometió errores gigantes, como tener al propio Heisenberg sentado en reuniones familiares o sentado en su propia casa, o golpear a Jesse hasta casi matarlo y estuvo a punto de destruir su carrera y claro, en la última temporada estuvo dispuesto a usar a Jesse como carnada para atrapar a Walter, pero eso no quita que Hank no sea un genio. Y bueno, Gomez no se queda tan atrás, él mira los casos desde la perspectiva de un detective normal, no desde la mente de alguien obsesionado, y eso hace que a veces parezca el tipo que no entiende nada, cuando en realidad es el único que intenta mantener los pies en la tierra. Hank llega a un punto donde persigue a Heisenberg como si estuviera cazando a una figura imposible, casi mitológica, como el Zodiaco, un criminal tan grande y tan improbable que cuesta creer que exista. Por eso, sus corazonadas parecen locuras hasta que resultan ser ciertas. Y sí, muchas veces Hank tenía razón, pero eso no vuelve inútil a Gomez. Este personaje sabe que una sospecha o corazonada no siempre es una prueba, mientras que Hank convierte los casos en una obsesión al punto de casi enfermarse. Gomez intenta que esa obsesión no se coma el procedimiento y todo el trabajo que han hecho. A fin de cuentas, hacía muy bien su trabajo, dejando corazonadas de lado para pedir evidencia. Incluso, desde el primer episodio, Gomez fue quien latinó a cómo lucía el dueño del auto que estaban buscando. Captain Cook, that's a white boy's name. Dopey as hell, too. Tenía razón, y antes que Hank, quien pensaba que pertenecía a un mexicano. Pero Breaking Bad lo único que hace con Gomez es que solo lo veamos como el amigo de Hank, y además, Gomez no era solo sensato, también parecía ser mejor persona que Hank. Como policía se puede discutir, porque Hank tenía una intuición especial, pero como persona, Gomez tenía algo que Hank muchas veces no tenía, y eso era humildad. What kind of partner are you? You were supposed to back him up, and where were you? Where were you? Texas. Sorry, Go. man. You are not welcome here. The DEA is not welcome here. Nunca lo vemos celoso cuando Hank recibe atención, nunca intenta quitarle crédito, tampoco parece resentido por sus éxitos, y cuando Hank sobrevive al ataque de los primos Salamanca y se convierte en una especie de héroe, Gomez está orgulloso de él. Lo visita en el hospital, intenta animarlo y sigue a su lado incluso cuando Hank se vuelve insoportable, y eso
dice más que suficiente de Steven, porque Hank, aunque sea un personaje querible y muy humano, también era alguien profundamente marcado por el ego. Necesitaba sentirse fuerte, superior y en control. Hacía comentarios racistas y machistas, se burlaba de personas vulnerables, posaba con cadáveres como si fueran trofeos y muchas veces humillaba a otros para no sentirse débil. Gómez no tenía ninguna necesidad de hacer eso. Y no, esto no significa que fuera perfecto, nadie en Breaking Bad lo es. Gómez encubre la pelea del bar de Hank y en la lavandería industrial también juega un poco sucio con el gerente para que lo deje revisar el lugar, pero incluso esos momentos no nacen de una obsesión personal ni de un deseo de aplastar a alguien, nacen de la investigación, de su lealtad y claro, de su trabajo, así que a esto lo llamaría así. Gómez no era un santo, pero dentro del universo Breaking Bad era mejor que todos los demás personajes. De hecho, hay una escena en la última temporada que resume muy bien su diferencia con Hank. He's right. Pinkman gets killed. We get it all on tape. Cuando Jesse hace su confesión en video y se convierte en una pieza clave para atrapar a Walter, Hank está dispuesto a ponerlo en peligro. El plan de Hank es frío, porque si Walter lo mata, al menos tendrán todo grabado. Para Hank, Jesse deja de ser una persona y automáticamente se vuelve una herramienta, todo para que un fin justifique un medio. En cambio, Gómez no se toma muy bien este plan, y no es que quiera defender a Jesse, pero nota que eso que dice Hank está mal. Gómez ve a un Jesse destruido, entiende que puede morir y parece darse cuenta de que lo que están haciendo no está completamente bien. De hecho, Gómez quería ir por Lydia primero o por la familia de Drew Sharp, pero Hank no. Y en una serie en donde todos manipulan y engañan, Steven es uno de los pocos del lado de la ley que alcanza a verlo como algo más que un delincuente útil, y no es que lo santifique, pero no lo deshumaniza como Hank. Esto lo hace muy distinto de su mejor amigo Hank y, por supuesto, de Walter. El señor White, el supuesto hombre que hacía todo por su familia, terminó justificando cosas monstruosas como envenenar a Brock, dejar morir a Jane o destruir vidas enteras para proteger su imperio y su orgullo. Gómez también tenía familia, tenía esposa y 3 hijos, pero la serie casi nunca se detiene en ese detalle. La serie no nos deja verlo o imaginarlo compartiendo con sus hijos, es decir, lo que dejaba atrás cada vez que salía a trabajar. Aún así, su muerte duele, pero la hicieron de la forma más cruel posible, porque cuando Hank muere, sentimos el derrumbe completo de Marie y la familia White. Con Gómez, eso no es tan así. En el episodio Ozymandias, simplemente aparece muerto. En el capítulo anterior lo vimos ayudando a capturar a Walter y luego en pleno tiroteo contra los neonazis, y ya en Ozymandias aparece muerto y ya. No tuvo una despedida y mucho menos una escena épica. Su muerte queda completamente eclipsada por la de Hank. Él sí tiene una despedida digna, con sus frases y momentos memorables, y Gómez, como siempre, sigue siendo el segundo, pero esto no siempre tiene que ser malo, también puede ser algo realista. Y ahí es donde de alguna forma se acerca más a algo que Los Soprano o The Wire hacía constantemente. Mostrar que la vida no siempre funciona como una escena perfecta. A veces no hay una última frase o una despedida clara, tampoco un momento donde todo se ordena para que el espectador pueda llorar tranquilo. A veces alguien simplemente estaba ahí y de pronto ya no está. Los Soprano entendía muy bien esa sensación, esa idea de que la violencia puede llegar sin aviso, que una conversación puede quedar incompleta o que una muerte pueda sentirse absurda, rápida o incluso incómodamente cotidiana. Breaking Bad no suele ser tan ambigua como Los Soprano, porque su narrativa es mucho más cerrada, pero con Gómez ocurre algo parecido. La serie no nos da el cierre que esperamos, y bueno, la vida también es ambigua, así que la muerte de Gómez es bastante realista.
Acá Gómez quedó atrapado en fuego cruzado de los egos de otros, y ya sabemos que el ego es una enfermedad en Breaking Bad. Todos sabemos cómo es el ego de Walter o el de Gustavo. Su ego y orgullo lo mataron, y a Hank igual. Simplemente tuvo que llamar refuerzos. Pero de nuevo, el personaje que no tiene este tipo de ego es Gómez. Él no está ahí para humillar a Walter, ni para ganar una guerra personal. Tampoco para demostrar que es el más inteligente de la habitación. Está ahí porque Hank lo necesita y muere acompañando a su mejor amigo. Por eso, cuando uno vuelve a ver la serie, empieza a notarlo más. Nota que nunca parece buscar reconocimiento, que no humilla a Hank por no haber descubierto antes a Walter, y sigue a su lado incluso cuando no está de acuerdo con él. También nota que muchas veces Gómez era el freno que Hank necesitaba, era su contrapeso, por decirlo de alguna manera, era el que de alguna u otra forma le decía a Hank que no se volviera loco. Y en una serie llena de personajes que se corrompen, Gómez es el único que no lo hace, y quizá por eso es tan fácil olvidarlo. Tal vez Gómez no fue el personaje más complejo, ni el más brillante o memorable, pero fue un buen agente, compañero, un hombre de familia y uno de los pocos personajes que conservaron algo parecido a la integridad hasta el final. Por aquí les dejo un video en donde respondo el por qué una escena del segundo episodio de Breaking Bad es la más importante de todo el programa.